Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una rica comida italiana. Vamos a hacer chicken alfredo con espinacas. Vamos a usar 2 pechugas de pollo para hacer esta receta. Primero voy a empezar a limpiar las pechugas. Le voy a quitar todas las grasas de las pechugas. Luego voy a cortar las pechugas por la mitad para abrirla, para sacar 2 piezas a cada pechuga para usarlo para hacer el chicken alfredo que vamos a preparar hoy. Van a ver la comida que estamos preparando hoy van a salir bien rico. Así que quédense hasta el final para ver cómo va a quedar. Por acá ya tengo un sartén ya bien caliente. Le agrego un poquito de aceite de oliva. Voy a esparcir todo el aceite en el sartén. Ahora sí, empiezo a poner las pechugas de pollo en el sartén para que se empiece a sellar. Voy a empezar a poner todas las pechugas de pollo que voy a usar para preparar esta receta. Por acá ya tengo una olla, la voy a llenar con bastante agua para empezar a cocinar la pasta que vamos a preparar hoy. La pasta que voy a usar para esta receta va a ser fettuccine. Empiezo a calentar el agua, le agrego una cuchara de sal. Así va quedando las pechugas de pollo, ya se está empezando a sellar. Luego la vamos a voltear para que se selle ambos lados de las pechugas. Mire cómo se ve, ya se está empezando a cocinar. Empiezo a voltear las pechugas de pollo para que se empiece a sellar los otros lados de las pechugas para que agarren un lindo color, para que se selle bien. Luego le vamos a agregar la leche crema que vamos a usar. El agua para la pasta ya está listo. Le agrego las pastas que voy a usar para esta receta. Estoy usando pasta fettuccine. La voy a dejar aquí que se cocine unos 7 a 8 minutos. Ya va a estar listo. Por acá ya tengo unos 4 dientes de ajo. Lo voy a empezar a cortar bien delgaditas para sofreírlo un poquito con la cebolla que vamos a usar. La voy a sofreír directo en el sartén donde ya se está cocinando el pollo. También voy a usar más o menos un cuarto de cebolla blanca para esta receta. También la voy a cortar en cuadraditos pequeños. La vamos a sofreír también junto con el ajo en el sartén donde ya se está cocinando el pollo. Y así va quedando el pollo. La volteo otra vez para que se siga cocinando parejo. Mira el color que va agarrando. Se está quedando bien rico. Ahora le agrego la cebolla con el ajo que recién picamos. La vamos a sofreír un minuto más o menos para que agarre un lindo color. Luego le vamos a agregar la leche crema que vamos a usar. También vamos a usar queso parmesano y queso asiago. Son quesos italianos que vamos a usar para esta receta. Le agrego un poquito de mantequilla al pollo para que agarre más sabor todavía. Van a ver, la comida va a quedar bien rica. Ahora sí, le voy a agregar un poquito de leche crema para que se empiece a cocinar junto, para que la leche se empiece a espesar. La voy a dejar aquí para que se siga cocinando. Por acá voy a empezar a rallar un poquito de queso asiago. Este queso va a ayudar la salsa para que se empiece a espesar más rápido. Van a ver cómo va a quedar espesa la salsa con este queso. Voy a seguir aquí rallando el queso para agregarlo en la leche que ya se está cocinando con el pollo. También le vamos a agregar un poquito de espinaca. Vamos a estar moviendo el pollo para que se siga cocinando parejo. Ahora sí, le voy a agregar el queso recién rallado, el queso asiago. También le agrego un poquito de queso parmesano para que le ayude a la leche para que se empiece a espesar. Le agrego un poquito de pimienta negra, un poquito de sal para darle más sabor a la salsa.
Ahora sí, la voy a estar moviendo otra vez para que se siga cocinando un par de minutos más. La pasta ya va a estar lista. Por acá ya tengo un poquito de perejil, la voy a estar aquí picando bien fino para agregarlo en la salsa. Le va a dar un lindo sabor y un lindo color a la salsa. Para que la salsa no se quede muy blanca, le vamos a dar un lindo color también. Le agrego el perejil en la salsa, mira el color que va agarrando. Volteo las pechugas de pollo por última vez para que se termine de cocinar. Ahora sí, le agrego la espinaca bien fresca para que le dé un lindo color a la salsa. Mira el color que va agarrando. Van a ver, esta salsa va a quedar bien deliciosa. Ahora sí, la pasta también ya está lista. Empiezo a agregar la pasta en la salsa para que se empiece a cocinar y que la pasta agarre todo el sabor y se junte todo el sabor en el sartén. En unos segundos vamos a empezar a servir la pasta en un plato. Miren cómo se va quedando la pasta. Ya agarró todo el sabor. La pasta ya está lista, ya agarró todo el sabor del pollo, de la leche, del queso. Ahora vamos a empezar a servirlo en un plato. Miren cómo se ve la pasta, bien cocinada, no está muy suave ni dura, se cocinó perfectamente bien. Agrego una pechuga de pollo sobre la pasta. Ahora voy a rallar un poquito de queso asiago sobre la pasta. Le agrego un poquito de perejil para que le dé más color. Miren cómo se quedó la pasta Alfredo con la pechuga de pollo y espinaca, bien deliciosa. Para todos los que llegaron hasta aquí al final del video, muchas gracias por ver mi video, y si les gustó el video, no se olvide de suscribirse a mi canal para no perder ningún video mío. También deje sus comentarios qué les pareció.